la justicia. Exactamente, porque se va a llevar a cabo este viernes, ¿cuál sábado? Viernes, el sí. viernes en Sucre, una cumbre importantísima para ver este tema de la justicia que es tan importante, ahora que se está hablando de independencia. Correcto, Miriam, hay que ver quiénes serán los convocados, cuáles serán los ejes temáticos que se van a abordar como puntos principales, hablando de justicia. Tufi. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Miriam. Por supuesto que sí. Esto es un hito, lo que va a ocurrir el viernes. Ya se han hecho cumbres, pero hay particularmente expectativa por la que ha convocado el Poder Judicial. Sé que van a estar autoridades, 4 de los magistrados, además solamente no los prorrogados, ha adelantado don Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Además, muchos especialistas, muchos abogados notables, es lo que sabemos por ahora como un adelanto, Luciana, Miriam. Como 500 invitados van a estar, va a haber una reunión importante, luego un trabajo en varias mesas que evidentemente van a tratar de determinar algo. Por lo menos es un buen inicio para el próximo viernes. Eso es lo que se espera, por supuesto, y los resultados que puedan obtenerse del mismo. Bueno, hablemos nuevamente de política, pero esta vez de política exterior en nuestro país. Sí, señores, porque evidentemente Bolivia se está abriendo al mundo, como lo ha dicho el presidente, con la llegada de tantos invitados que hemos tenido para la transmisión de mando. Ya se han aprovechado para hacer algunas conversaciones, algunos adelantos sobre posibles acuerdos. Con lo de Estados Unidos, por ejemplo, es importante. Evidentemente ahí hay puertas abiertas con Europa, con Japón y otros países que también han expresado su interés en poder hablar con Bolivia. Es decir, Bolivia no tiene el interés de cerrar las puertas a nadie, pero evidentemente también va a fijarse qué es lo que le conviene, porque evidentemente, vuelvo a reiterar, hay un mandato primordial. Bolivia para el mundo. Habla de... Acompáñeme, vamos a revisar titulares. Hoy Bolivia habla de Yerko Núñez retorna al país. Ingresó esta tarde por Guayaramerín, como lo había anticipado la anterior semana. Conversando con nosotros, por supuesto, aquí en vivo. Hoy Bolivia habla de... Mineros presionan al presidente Paz, le exigen mantener el Ministerio de Minería. Incluso habrían dado un determinado tiempo, ¿no? Un ultimátum. Exactamente. Hoy Bolivia habla de, atención, Lara pide cambios en la policía. Dice que Augusto Russo ya no puede ser comandante. Hoy Bolivia habla de... Se quedaron con los celulares y tablets. Diputados de la anterior gestión se llevaron los equipos. ¿Cumplieron con su amenaza? En fin, ¿Qué ¿te acuerdas te que lo parece? hablamos? ¿Qué le parece a usted en todo caso? Hoy Bolivia habla de, confirman el retorno de la DEA y Evo Morales y habla al respecto porque él la había expulsado el año 2008. Correcto, hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta a través de nuestras redes sociales. ¿Está de acuerdo con el retorno de la DEA en Bolivia o a Bolivia? Sí y no. ¿Qué me dice la gente? 90% dice que sí y un 10% dice que no. 22:05. Miriam, voy contigo. Entrevista exclusiva. Vamos a hablar del nuevo rumbo de la política exterior, la que va a tomar ahora nuestro país con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira y evidentemente de la mano del canciller del Estado, don Fernando Aramayo, a quien tenemos el gusto de saludar esta noche. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial para usted y para toda su teleaudiencia. Mira la misión que tiene usted, Bolivia para el mundo para Bolivia. Es muy grande. Sin lugar a duda, es algo aspiracionalmente ambicioso, pero realizable. Usted sabe que el futuro se construye en el presente, el pasado no existe, entonces si uno no tiene sueños y metas es muy difícil realmente construir nuevas realidades. Esa es la visión que está detrás de Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia. Permítame, por favor, porque hay muchas personas que en este momento quieren conocer un poco más de quién está ocupando la Cancillería del Estado. Don Fernando Aramayo Carrasco tiene 51 años de edad, es padre de 3 hijos, es economista con maestría en gestión de políticas públicas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Ha realizado diplomados en España y México. Trabajó en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Bolivia como coordinador en programas y gestión institucional. Su experiencia internacional incluye América Latina, Medio Oriente y África. Participó como secretario técnico del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 en Bolivia. Fue coordinador técnico de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año 2006. Por lo que veo, usted es muy experto en esto de captar recursos posiblemente. Por ahí va un poquito la experiencia, querida Miriam. A ver, cuéntame un poquito más de aquello, por favor, porque evidentemente usted está en un puesto estratégico.
Bueno, sí, la verdad es que he tenido una experiencia, creo que desafiante, en sentido de trabajar con organismos internacionales, poder gestionar recursos, porque la labor que he tenido, que ha sido de manera intensa desarrollada tanto en la cooperación alemana como en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sí, y en medio de muchas otras instituciones y organismos, se ha combinado también con una experiencia individual como consultor internacional en diferentes países y contextos, y en ese marco he tenido que trabajar en la movilización de recursos, dar asesoría a gobiernos o a entidades de gobierno para poder llevar adelante programas y proyectos desde su fase de diseño hasta su implementación, tanto de carácter local, nacional como regional. Entonces, sí he trabajado con diferentes organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la CAF, la Unión, la GIZ, Naciones Unidas, en varios países. He tenido la fortuna también de conocer diferentes realidades en 3 continentes. Entonces, tengo grabado también en el chip un conjunto de experiencias idiosincráticas que han sido importantes, ¿no? Qué interesante realmente. Usted ha tenido la oportunidad también de tener unos encuentros importantes estos días, que ha sido la transmisión de mando, posteriormente también con la visita de varios representantes de otros países. ¿Se han llegado ya a algunos acuerdos? ¿Podemos hacer un resumen, por favor? Sin lugar a duda, y realmente se ha logrado trabajar de forma intensa en torno a una agenda que se venía trabajando desde antes, liderada directamente por el ministro ahora de Economía, el ministro de Energía y Hidrocarburos, el ministro de la Presidencia, bajo liderazgo directo del presidente Paz. Ustedes son conocedoras y conocedores de sus visitas a Estados Unidos, del diálogo que sostuvo con organismos multilaterales y bilaterales, y esto se ha ido combinando también con un diálogo que él ha mantenido con diferentes países, que se ha materializado no solamente en esta maravillosa presencia que creo nos debería hacer sentir muy orgullosas y orgullosos a todos los bolivianos durante la posesión, sino en un conjunto de encuentros que han sido históricos. Hemos retomado relaciones diplomáticas con Estados Unidos después de 17 años, y esto se ha inaugurado con una entrega de medicamentos para beneficiar a los enfermos de VIH. Esto ha permitido también plantear un conjunto de resultados de corto plazo con el gobierno norteamericano, que sí ha mandado un delegado de altísimo nivel, el vicecanciller Landón. No son palabras menores el tener una personalidad con ese nivel de jerarquía, que además ha quedado buen tiempo en el país. Se ha hablado de cielos abiertos, se ha hablado del tema de las visas, se ha hablado de atraer inversiones extranjeras, transferencias tecnológicas, apoyos en temas de seguridad. Hay una apertura total a intercambios, incluso en el ámbito educativo, y esto también se ha visto ensalzado por la presencia del canciller federal o el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, que no había pisado suelo, no solamente él en lo personal, sino no teníamos una autoridad alemana de este nivel hace más de 17 años. De manera previa estuvo también el expresidente Wolf de Alemania. Entonces, esas delegaciones han planteado trabajar en el sector de energía, energías limpias. Nos quieren apoyar de manera sustantiva en el tema tecnológico. Hemos conversado también sobre el apoyo en todo el área verde, financiamiento ambiental, finanzas climáticas. Es toda una agenda muy importante en la que ha comprometido Alemania, sin lugar a duda. Hay aspectos de muy corto plazo que vamos a informar en cuanto se materialicen, porque luego queda en el tintero como una promesa inconclusa, y claro, lo que hemos querido hacer bajo indicación directa del presidente Paz es que anuncio que hagamos tiene que ser de resultado, no solamente de aspiración y de intención, sino de resultado concreto. Bueno. La tercera visita, sin que esto represente una prelación igual de importante que las anteriores, ha sido la del canciller japonés, que en compañía de su embajador nos han dado excelentes noticias sobre la posibilidad de poder destrabar este crédito de 100 millones, estos recursos de $100 millones de libre disponibilidad que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es una tarea a la que ya se está dedicando la Asamblea. Está también por detrás un conjunto de ofertas para poder mejorar nuestra capacidad negociadora, toda la dinamización del sector exportador, toda la acción que puede venir de entidades como JETRO, por ejemplo, para trabajar inteligencia de mercados y comercio. Se nos ha planteado un conjunto de posibilidades en sentido de transferencias tecnológicas, en fortalecimiento de capacidades. En los 3 casos, como comprenderá, querida Miriam, yo también he aprovechado para vender el charque, claro, y ver si podemos lograr apoyos para la Cancillería, porque política exterior
en perspectiva de geoeconomía, inteligencia artificial, diplomacia digital y todos estos temas son elementos fundamentales. Claro, a ver, estamos viendo ya de qué países somos más cercanos, más amigos, pero de qué países no lo estamos. Por ejemplo, ¿qué pasa con China? Me imagino que vamos a mantener todavía una relación, porque tenemos relación comercial con este país, pero me llama mucho la atención este hecho de que el señor Landau habría pedido investigar las relaciones con Irán. En realidad, no es tanto un pedido de investigación, ¿no? Sino es un tema que a los intereses norteamericanos obviamente les preocupa, y él ha manifestado esto desde su perspectiva. Nosotros tenemos toda la soberanía para plantear también cuáles son las relaciones y qué tipo de relación planteamos con los diferentes gobiernos y los estados. Entonces, naturalmente, yo ya lo he repetido en otros espacios, tenemos valores, principios, objetivos y miradas que nos acercan más a unos que a otros, pero esto no significa que vayamos a declarar amigo, enemigo, a uno o a otro. No tenemos esa posibilidad, y más bien lo que el presidente Paz ha ido planteando es que tenemos que lograr alianzas, diálogo, restablecer relaciones, y esto obviamente, como en cualquier tipo de relación, querida Miriam, define también intensidades a partir de objetivos comunes y aspectos que a uno lo unen y en otros casos no tanto. Y esto también es importante no solamente en el caso de iraní, sino también con otros países, ¿no? Hablemos entonces de los países de la región, donde tenemos a muchos connacionales viviendo, ¿no es cierto?, tratando también en su momento de poder volver al país en algún instante, o quizás de enviar recursos a nuestro país. Chile y Argentina. Bueno, yo le voy a pedir discreción en el caso chileno. No me voy a permitir emitir ningún tipo de declaración en ese sentido, porque queremos ser respetuosos, como dije en otro espacio, con la situación política del país. Están en medio de un proceso electoral y usted sabe que este tipo de declaraciones sobre reflexiones pueden entorpecer y a veces se descontextualizan, se politizan. En el caso argentino, creo que la presencia del presidente Milei ha sido por demás emblemática. Creo que mucha gente no ha tomado conocimiento de que el presidente Milei ha tomado un avión, ha llegado en horas de la madrugada, ha asistido de manera puntual a la posesión con un cansancio acumulado muy fuerte, y eso plantea no solamente un compromiso de la Argentina con Bolivia, sino del presidente Milei con esta nueva etapa que inicia el gobierno del presidente Paz. Entonces, obviamente, Argentina para Bolivia es fundamental. Creo que no hay casi ningún boliviano que no tenga un pariente en la Argentina y que de manera cotidiana esté preocupado porque nuestros parientes allá, nuestros connacionales, tengan condiciones que les permitan tener el mejor pasar posible, ¿no? Claro. Entonces, con Argentina, yo he tenido conversaciones con el canciller. Hay una voluntad enorme para poder trabajar muchos de los temas que atingen sobre todo al trabajo de nuestros consulados allá. Es evidente que hemos quedado muy debilitados en la acción consular, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países, pero donde tenemos mayor densidad poblacional, como es en Estados Unidos, en Europa, en Argentina en concreto, Miami, Washington, Nueva York, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, etcétera. Necesitamos fortalecer el trabajo consular. Vamos a hablar en breve acerca del trabajo consular. ¿La DEA va a retornar al país? ¿Qué otros organismos más está pensando que puedan ingresar al país para que nos ayuden en el trabajo contra el narcotráfico? Bueno, en realidad este anuncio que ya se ha repetido en muchas oportunidades sobre el regreso de la DEA es parte de una estrategia más bien estructural. No es tanto la presencia de organismos, sino más bien el fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad boliviana. Entonces, obviamente, para eso muchos países de manera muy desprendida nos están permitiendo que sus mecanismos puedan acercarse al país y transferirnos esas tecnologías, pero en realidad lo que queremos es una transferencia de conocimientos, de expertise, asistencia técnica. En ese sentido, hemos conversado ya con el Ecuador para poder tener una acción colaborativa. Vamos a tener una reunión la próxima semana para iniciar ya la construcción de una agenda. Vamos a estar ahí 3 ministerios sentados escuchando la experiencia de nuestros pares en el Ecuador. Lo mismo vamos a hacer con Honduras en el tema carcelario. Es decir, hay una agenda amplia para trabajar el tema de seguridad interna y externa. En el tema, naturalmente, se revierte, o el tema en realidad revierte especial importancia, precisamente porque hemos estado en este último tiempo supeditados a una situación que ha sido compleja, difícil de manejar. Usted es testigo, Miriam, como periodista, toda esta implosión que ha generado en muchos casos el crimen organizado. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado de no caer en un escenario de gobernanza criminalizada, ¿no? Donde ya el crimen organizado, las acciones del narcotráfico en general permean
las arquitecturas de los estados, las arquitecturas políticas, y van configurando estos narcoestados que son realmente muy, muy complejos. Este es un tema que es prioritario, naturalmente, en la agenda de Bolivia y de cualquier país. Va a tener un trabajo muy grande para hacer que tengamos un pasaporte que se respete en todo el mundo. Eso es fundamental porque tiene que ver con mejorar nuestros registros, con ver el estatus migratorio de muchos de nuestros connacionales, que estemos fuera de este estigma de que lo que hacemos es ir para quedarnos. Pero eso también tiene que ver con un hecho fundamental, querida Miriam. No es analizar solamente efectos, sino claro, por qué se van nuestros connacionales, por qué migran. Es porque no hay fuentes de empleo, porque el nivel de la economía tiene un elevado porcentaje de informalidad, el nivel del empleo informal es también muy elevado. Entonces, esto tiene que ver con una mirada integral, tiene que ser completa y compleja la forma en la que atendamos esto, porque obviamente los países quieren protegerse y quieren tener migraciones controladas, de calidad, y en esto tenemos que también tener una reflexión autocrítica nosotros y nosotras, y en ello trabajar el tema de la negociación del visado Schengen y otros es claro algo fundamental, pero que tiene que ser mirado de manera mucho más amplia y mucho más integral. Finalmente quiero hacerle esta pregunta: ¿qué va a hacer para mejorar la carrera diplomática? He estado en reuniones con miembros de la academia que han estado apartados y alejados de esta posibilidad de ejercitar sus conocimientos y sus capacidades desde hace, en algunos casos me decían 12, 15 años. He tenido en realidad la primera reunión en Cancillería con ellos, con este grupo, y obviamente ellos están muy interesados en aportar al país desde su conocimiento. Yo debo expresar mi respeto profundo porque hablando con ellos sobre algunos temas se nota que están al día, que hay temas que manejan realmente con mucha profundidad. ¿Cuándo piensan cambiar embajadores? Muchos de ellos están ya presentando sus renuncias. Ustedes saben que como son cargos de nominación política, claro, se ha dado en este tiempo, porque no se ha seguido los parámetros de la carrera, entonces se han presentado renuncias y estamos en eso. Es un proceso que va a tomar todavía tiempo porque hay que incluso solicitar devolución de pasaportes, hay que ver su repatriación, tienen que dejar las oficinas también con todos los informes, entonces no es un tema que se pueda hacer de la noche a la mañana. Sería irresponsable decir, bueno, se retira todo, se vacía todo, y luego nuestros connacionales, ¿qué hacen? ¿A quién recurren si tienen alguna situación? Esto también tiene que pensarse desde esa perspectiva. Canciller Aramayo, ha sido un gusto haber conversado con usted. Miriam, un placer enorme, estoy a su disposición. La felicito por el programa que tiene, me ha gustado estar en presencia, me gustaría estar nuevamente allá. Tengo lamentablemente una reunión en unos minutos. Un gran abrazo y espero que me puedan conceder un espacio de manera muy pronta. Las veces que usted quiera. Son diferentes puntos que se va a tocar. Justamente uno de los principales puntos que vamos a abordar como acción de magistrados es el de buscar la seguridad y las garantías para la función judicial. Nosotros como administradores de justicia sabemos que por mandato legal nosotros queremos ser evaluados, eso debe conocer la población. Sin embargo, que dentro de los parámetros a ser evaluados también debe revisarse. La Administración de la Justicia es la mora procesal y la retardación de justicia. Es necesario e inminente repensar un nuevo presupuesto para el órgano judicial. Es una cumbre, Tufi, que para muchos es un llamado a la esperanza, poder hablar de la justicia, poder evaluarla de manera real, poder hablar de la situación en la que estamos en este momento. Si las reformas judiciales que se han hecho hasta ahora en nuestro país han servido de algo o qué es lo que se necesita. Todo esto se hablará en la cumbre. Claro que sí, Luciana. La expectativa, la esperanza de cambio tiene una relación directa con la justicia. Si la justicia sigue tropezando como ha tropezado hasta ahora, con tantos problemas estructurales, no va a haber posibilidad de un cambio de época, de un cambio de ciclo. Así que la convocatoria que se ha hecho para este viernes es fundamental. Por más que sean unas horas, servirá para el puntapié inicial de lo que significará seguramente un proceso mucho más profundo de reformas. La ha convocado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, tenía la intención de hacerlo también el presidente Rodrigo Paz, pero estarán ahí los poderes del Estado involucrados, creo que todos prácticamente, legislativo, ejecutivo, judicial sobre todo,
estarán arrancando este nuevo ciclo de esperanza con una reforma judicial que se necesita. Se lo ha intentado antes, pero no se ha podido avanzar, Luciana, y esta debe ser una oportunidad que hay que aprovecharla. Así es, Tufi, si me permites, repasemos a continuación cuáles son los ejes temáticos que se pretende abordar en esta cumbre judicial este viernes. Reforma normativa enfocada en actualizar y mejorar el marco legal del sistema judicial, presupuesto del órgano judicial con énfasis en la sostenibilidad financiera y eficiencia institucional, carrera judicial orientada a fortalecer la meritocracia, transparencia y estabilidad laboral de los operadores de justicia, uso de herramientas tecnológicas e innovación con el propósito de modernizar los procesos y acercar la justicia a la ciudadanía. Parte de los temas fundamentales que se abordarán este viernes en Sucre, en la capital, en esta cumbre de justicia convocada por el mismo tribunal. Tufi, vámonos de inmediato con Miriam, que tenemos entrevista exclusiva. Seguro que sí. Adelante, esta noche Miriam. nos acompaña el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, don Romer Saucedo, para poder hablar de un evento importantísimo que se va a llevar a cabo el próximo viernes en Sucre, el diálogo interinstitucional para la reforma judicial. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Cuénteme, porque realmente es importante esta cumbre que se va a realizar. ¿Cómo está, Miriam? Muy buenas noches a todo el país. El día viernes estamos desarrollando nosotros el diálogo interinstitucional para la reforma judicial, que se va a desarrollar acá en la ciudad de Sucre, donde también es la sede del órgano judicial. Para ello hemos invitado a los 4 órganos del Estado, hemos invitado a instituciones que están ligadas a la Administración de Justicia. La Fiscalía General ha confirmado su participación con los 9 fiscales departamentales, directores de las unidades especializadas de la Policía Boliviana, bueno, entre otros actores que en este momento tengo en mente. A partir de ello nosotros... Perdóneme, va a estar el presidente también, ¿verdad? Sí, hemos estado nosotros el día de la entrega de credenciales en Sucre con el presidente, donde de manera personal nos confirmó su participación. Muy bien, ¿qué propuestas se van a tratar, por favor? Vamos a trabajar sobre 4 ejes temáticos, uno relacionado al presupuesto, el segundo eje ligado a la reforma normativa, el tercer eje está en relación a la carrera judicial y el cuarto eje en el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas. En estas 4 mesas, una vez inaugurado el acto, nos vamos a desconcentrar para trabajar ya de manera aislada, y al finalizar el trabajo vamos a presentar conclusiones. Cada mesa va a elegir su representante, que van a presentar al plenario las conclusiones de dichas mesas de trabajo. ¿Eso significa que va a ser trabajo arduo de un solo día? En realidad este va a ser el inicio para lo que se viene en sí en la reforma judicial, pero sí necesitamos conclusiones donde nos pongamos tareas, cuáles van a ser los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Seguramente van a abordar algunos temas como reformas constitucionales, donde evidentemente eso va a requerir un poco más de tiempo, pero a partir ya de la conformación de mesa vamos a tener los equipos trabajando en el tiempo que sea necesario para proyectar, como le digo, a corto, a mediano y a largo plazo. Muy bien. Me dice usted que van a estar los del Tribunal Agroambiental, en fin. ¿Qué perfil van a tener los que van a asistir? ¿Cuántos invitados más o menos son? Tenemos confirmado alrededor de 500 personas. 500. Nosotros hemos invitado universidades públicas, privadas, cuerpo consular, hemos invitado abogados reconocidos de todo el país que también van a estar presentes, personalidades de la sociedad civil, del tribunal indígena también que se han apersonado y quieren participar con nosotros, gente del Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, los equipos de los tribunales departamentales de justicia también. En fin, estamos abriendo el escenario para que podamos debatir realmente una propuesta en serio para el país. Muy bien. ¿Podemos hablar del Ministerio de Justicia, por favor? ¿Cómo ha tomado usted esta noticia de que primero no iba a haber un Ministerio de Justicia y ahora sí han recapacitado y resulta que sí va a haber Ministerio de Justicia? Pero nosotros somos muy respetuosos de los otros órganos del Estado. El designar a los ministros de Estado, crear las carteras que considera pertinente es una atribución privativa del presidente y por lo tanto del Ejecutivo. Entonces no vamos a entrar nosotros en ningún tipo de cuestionamiento que pueda dañar la independencia de órganos del Estado. Para que la población sepa cuál es el tipo de relacionamiento que existe entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Justicia. La coordinación es institucional. Nosotros podemos sentarnos con cualquier ministro de Estado, no solamente con el de Justicia.
pero específicamente con el Ministerio de Justicia para trabajar en políticas en pro de la población, en pro de las reformas que vamos a encarar. Hay que aclarar algo, ¿no? A diferencia de este diálogo que estamos iniciando nosotros, todas las anteriores cumbres, encuentros o los nombres que decidieron ponerle estuvieron a cargo del Ministerio de Justicia. Esta vez nosotros como órgano independiente del Estado somos quienes estamos llevando adelante. Entonces ahí se marca una diferencia, justamente dándole la tarea que cada uno tiene que hacer. Nosotros administramos justicia y es en ese rol que nos vamos a desenvolver. Algo que la población quiere es que quede por sentado que sí, la imparcialidad va a ser o ya es una realidad. Totalmente. Nosotros hemos venido trabajando este año con el gobierno que se ha ido. Vamos a seguir manteniendo nuestra línea de independencia con este gobierno. Lo que queremos es, cuando acabe nuestra gestión, dejarle al país una justicia fortalecida, una justicia creíble, pero por sobre todo una justicia mejor de la que nos tocó heredar a nosotros, ¿no? Muy bien. Me gustaría que me aclare algo porque he visto en titulares de que el Tribunal Supremo de Justicia anuncia revisión de antecedentes del ministro Vidovic. ¿Me puede explicar un poco esto, por favor? Justamente a raíz de los comentarios, de algunas noticias que han salido, está dentro de nuestras facultades el pedir informes a los tribunales departamentales y en ese rol que a efectos de que no se ponga en tela de juicio nuestro actuar como órgano judicial, le hemos pedido que se nos remitan actuados en original y una vez tengamos los resultados le expondremos también al país qué es lo que se tiene, ¿no? Muy bien. ¿Qué trabajos, qué aspectos le quedan a usted por dirigir, por favor? ¿Qué casos peligrosos, espinosos? Mire, nosotros creo que hemos resuelto gran parte de los casos que nadie quería tocar. Ha sido un desafío el que hemos encarado, pero más allá de ello, nosotros estamos en la obligación de revisar cualquier otra situación de cualquier ciudadano. Si nos llega una otra revisión extraordinaria de sentencia, que hemos visto que se han manifestado algunos políticos, algunas ex autoridades, vamos a actuar con la misma objetividad. Tenemos que revisar todos los casos que nos lleguen. Entonces, vamos a seguir en nuestro trabajo y con las mismas líneas que venimos aplicando. ¿Qué les dice usted a esos jueces que han expresado su temor después de lo ocurrido en Cochabamba este fin de semana con el asesinato de un juez? Bueno, lo hemos dicho, primero nuestra solidaridad con la familia ante un hecho macabro y además cobarde de querer silenciar la justicia. Dentro de esta mala noticia, seguramente también lo vamos a abordar, las seguridades que deben tener los administradores de justicia, y va a ser un tema que también ya han manifestado que lo van a plantear en las mesas de trabajo. Pero además de ello, Miriam, comentarle que de manera extraoficial la Fiscalía General nos ha comunicado que ya tienen prácticamente esclarecido el caso, ya tienen identificados a los autores. Seguramente, como el caso está declarado en reserva, en los próximos días la Fiscalía y la Policía Boliviana emitirán un informe, pero nos agrada el saber que se ha actuado con celeridad y que la Fiscalía ha desarrollado un trabajo sumamente objetivo. A ver, Presidente, ¿tengo que hablar a futuro o es que ya estamos viendo los primeros cambios de la justicia en nuestro país? Hoy yo creo que ya la población ha visto. Nosotros desde el comienzo hemos venido trabajando. No es fácil cuando se tiene una casa desordenada y hemos tenido que ordenar primero la casa. Pero creo que hemos dado señales y será la población la que nos diga si estamos haciendo las cosas bien, si le hemos respondido a ese voto de confianza que nos depositaron en la urna. Presidente, gracias por estar con nosotros. Gusto y a la orden. Que le vaya muy bien, presidente Romer Saucedo, del Tribunal Supremo de Justicia. Continuamos. Sí, Miriam, y continuamos de manera inmediata con el análisis para saber qué es lo que se debe reformar en la justicia, si esta cumbre será productiva y claro, ha estado muy atento a las palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Está con nosotros nuestro invitado Williams Vascope, nos acompaña de manera presencial. Bienvenido. Luciana, un gusto, buenas noches, un gusto para estar con la gente que siempre los ve. ¿Qué debe cambiar o mejorar en la justicia? Luciana, resumen, por favor. Luciana, hay que cambiar muchas cosas. Miriam, buenas noches, mil disculpas. ¿Cómo estás? A ver, les debo decir de manera muy sincera que el tema del Poder Judicial no se va a poder cambiar de la noche a la mañana. Eso viene desde la Asamblea Constituyente. ¿Y cuánto tiempo crees que podría tomar un cambio realmente sustancial? Eso es por lo menos 2 gestiones presidenciales, mínimamente.
mínimamente. En el mejor de los casos, tal vez este gobierno pueda hacer algún buen comienzo. 2 gestiones. Porque, a ver, veamos lo siguiente. Primero vamos por el tema presupuestario, porque cualquier infraestructura del Estado necesita dinero. Infraestructura, estamos hablando no solamente de los espacios donde están los jueces, sino estamos hablando de la implementación de infraestructura adecuada. Tú vas a un juzgado y el juez está sentado al frente de todos los expedientes y los juicios están justamente desarrollándose al lado de expedientes y con 2 sillas apenas, solamente para mostrar la pobreza franciscana de la que padece el Poder Judicial. Infraestructura. Infraestructura además para implementar cursos de capacitación y además de exámenes permanentes a todo el personal. ¿Sí? Comencemos por el tema presupuestario. Quiero ser bondadoso con el Poder Judicial, que es bastante corrupto, ¿no? Está bien que el presidente Saucedo tenga toda la voluntad y los nuevos magistrados, me parece muy bien y aplaudo aquello como abogado. Pero tengamos que ser sinceros con la población. Aparte del presupuesto, se necesita además, Miriam, Luciana, el tema de nuevos elementos de recursos humanos. Y esto comienza a partir de seleccionar los elementos realmente de calidad y cualidad. No es nomás sale abogado, se apadrina con un político, con un dirigente sindical, aparece de fiscal, aparece de juez y después está apareciendo de vocal. Y después está apareciendo, Miriam, de alto magistrado. Y estamos hablando, cuando hablo de recursos humanos, estoy hablando de que las convocatorias tienen que ser obviamente de carácter transparente y exigentes en su selección. Y esto va más atrás todavía. Si vamos a hablar de recursos humanos, tenemos que hablar y apuntar además a la formación de los abogados. Hoy en día, y siempre lo he repetido, cualquier mortal está saliendo abogado. De las universidades marca patito que han aparecido últimamente por la corrupción del gobierno, que han empezado a abrir universidades sin calidad de educación y que están titulando a cualquier cantidad de abogados. Es por eso que tienes a gente que nunca ha meritado ser titulada y está apareciendo siendo abogado. Entonces, esa gente mal preparada académicamente de estas universidades que no tienen mucho prestigio, están accediendo a cargos jerárquicos y mal formados. Y son los más propensos en corrupción. Eso es un elemento solamente. Porque también el hecho que seas académicamente formado no va a ser alguna forma que también te condicione que seas un buen administrador de justicia. He conocido altos magistrados, o por lo menos vocales y jueces bien capacitados, pero que también tienen el tema de la corrupción, Luciana. Claro. ¿Ya? Ahora, ese tema, ¿cómo lo corregimos de la educación? Hay que ver, pues, cómo exigimos cómo se titula abogados en este país. No puede salir cualquiera, Luciana, en las universidades privadas y públicas. Y otra cosa, los abogados ya titulados, todos aquellos que estamos ejerciendo la abogacía, mínimamente nosotros, los abogados que estamos en el litigio, deberíamos estar rindiendo un examen cada 2 años, como por lo menos mantener nuestra licencia o nuestra credencial de abogados para el litigio. Nos titulamos y ahí nos quedamos. Entonces, yo conozco una gran cantidad de abogados muy buenos, pero que no son reconocidos y que por temas políticos los han aislado del Poder Judicial. Pero hay también pésimos profesionales que ostentan el mejor traje casimir inglés, pero son abogados pasadinero. Y esos quieren ostentar que son abogados titulados con méritos y credenciales, cuando lo único que hacen es pasar el dinero por atrás a magistrados, vocales, fiscales, porque tienen contactos. O sea, ¿cómo vamos a cortar eso? Es desde la educación, desde las universidades, desde el examen que demos cada 2 años los abogados y los jueces, fiscales, y ahí viene el tema de la policía, porque la policía no es ajena a la corrupción. Permíteme, Williams, que Tufi tiene también consultas. Queremos escuchar también lo siguiente, Tufi. Sí, buenas noches, doctor. El tema que me parece estructural, que tal vez amerita un cambio constitucional, el tema de la elección de magistrados, finalmente se puede discutir en esta cumbre cómo ver si hay consensos o no para cambiar el sistema de elección. Realmente, Tufi, ha sido un error monumental haber puesto en la Asamblea Constituyente esa barbaridad de la elección popular. Y lo he dicho varias veces, lo dije alguna vez contigo. Hay una diferencia abismal. ¿Por qué se elige por voto popular y en el otro por qué se elige a meritocracia? A ver, hagamos este tema para la ciudadanía.
¿Cuándo se necesita el voto popular? Un político que quiere ser alcalde, gobernador o presidente, necesita el voto de la ciudadanía porque necesita legitimidad de la población, porque va a administrar el dinero público, Tufi. El dinero público. El juez que administra justicia es un valor abstracto, siempre lo he repetido. Y ese juez tiene que ser alguien con meritocracia y estudiado. Entonces, hemos puesto en la nueva Constitución esa aberración de que sea por voto popular. Y eso lo han hecho de manera malintencionada porque uno de los que observó esta situación fue el extinto vocal electoral, el doctor Lazarte, que en paz descanse, algunos asambleístas y mi persona. Y dijeron, no, hay que democratizar todo. Era un gran error. Porque ahora, en la Cámara de Diputados y Senadores se empezó a elegir a los de a dedo y han salido gente que nunca debería estar en los altos cargos de magistrados. Gente totalmente limitada en conocimientos y en academia, que no los conocían ni en el medio académico ni en el medio profesional, pero han sido magistrados de alta corte como el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional. Y esta gente que sin mérito alguno ha llegado, te ha dicho que es derecho humano reelegirte eternamente. A ese nivel se ha llegado. Entonces, ¿tiene que cambiar esto? Por supuesto. Ahora hay consenso para hacerlo. Esto pasa por modificar la Constitución, aunque sea de forma parcial. Y ahí va a ser la discusión dura si lo vamos a hacer de manera parcial o con una constituyente. En mi criterio, debería ser en una reforma parcial. Esto es una cirugía, pero que se necesita un consenso político. Y ahora, hoy en día, Tufi, realmente tendremos las condiciones de ir a una reforma constitucional. Vamos a tener que discutir. Creo que en esa cumbre que se va a llevar se tendrá que discutir, porque no es lo adecuado por el voto popular. Tiene que ser con la meritocracia de poner a los mejores abogados o abogadas que vayan a los altos cargos de alta corte, Tufi. Ahora, Williams, ¿cómo evitar que haya corrupción en la justicia? ¿Cómo evitar que la justicia vaya bailando al son del partido político que esté en función de gobierno? Eso ha pasado en los últimos años. Sí, eso es cierto, Luciana. Mire, la corrupción es muy difícil de cortar porque es un elemento inherente y natural al ser humano. Siempre se va a tentar. Pero siempre tiene, obviamente, límites. Si la puerta, con ciertas normas, cierta adecuada conducta de los que estén de jueces, de calidad, de prestigio y ciertos mecanismos, se puede reducir el tema de la corrupción. Pero cuando tú tienes gente que no tiene los elementos ni la meritocracia de que estén en esos cargos, la puerta se convierte en ancha y pasa la corrupción y la injusticia. ¿Cómo controlamos aquello? Creo que en realidad, como les había indicado, necesitamos recursos, necesitamos capacitar a nuestros elementos de funcionarios judiciales y abogados, y también necesitamos reformar la forma de cómo a quienes ponemos a los cargos públicos. Sí, y esto viene más atrás, Tufi, Luciana, Miriam. He indicado que esto va con el tema de las universidades, públicas y privadas. No todos pueden titularse abogados. Y una cosa que a la gente hay que hacer entender, a ver, ciudadanos, no todos pueden entrar a la universidad. Claro, quisiéramos todos titularnos, pero las universidades tienen que ser un filtro de las mentes más brillantes y exigentes, porque estas mentes más brillantes y exigentes son las que dan la lumbrera para un mejor progreso. Y dirán, no, pero esto es discriminatorio. No, señores, las universidades tienen que ser exigentes para que justamente aquellos que rindan en las universidades se titulen como tal. Eso es las universidades, Luciana, Tufi. Vamos más atrás, el sistema educativo. ¿Ustedes creen que nuestra sociedad no está ajena a la corrupción? Parte de la sociedad en este país está contaminada con corrupción. No seamos ingenuos, no seamos tan hipócritas de decir, no, como abogado, yo tengo que escuchar a veces de manera sonrojada o sonriente, que a veces hay gente que viene y me dice, doctor, ¿usted tiene contacto con el vocal? ¿Tiene contacto con el fiscal? Ese es un elemento, esa es la sociedad. Y buen abogado es aquel que tiene sus contactos. Lamentablemente en este país no se premia la honestidad, se premia al que tiene contacto y al que pasa plata. Y al que le dicen buen abogado es al pasaplata, no es al buen académico que tiene buena experiencia en tribunales y que además enseñan. A ese no le van a dar el rótulo de buen abogado. Eso es lo que está contaminado en este país, Tufi.
¿Cómo vamos a controlar aquello? La educación en este país ha retrocedido y mucho peor con la mediocridad desde Evo Morales y Arce Catacora. Si te dicen hay que meterle nomás, o tú te enteras de tus gobernantes del piso 24 y sus obscenidades, ¿qué ejemplo podemos pedir a la gente? Y la gente obviamente es el ciudadano. Si no hay alguien que gobierne con el ejemplo, con los valores, con la ley en la mano, pues todos van a hacer lo que se les da la gana. La sociedad está contaminada. Y sabe que yo rescato una frase de alguien muy especial en mi vida. Y me dijo, si no vas a hacer tú, es decir, la práctica de lo que es habitual, lamentablemente, el tema de estar dándoles el impulso procesal, lo va a hacer otro. Y ese es el sistema que tenemos en el país. Lo debo de decir de manera abierta. ¿Cómo vamos a cambiar esto? La educación. En la familia, las universidades y la exigencia. Y los políticos tienen que dar el ejemplo. Tufi. Ahora, doctor Vascopé, el tema presupuestario que está en la agenda, se habla de que hay que aumentar el presupuesto. Por lo menos, ¿con cuánto hay que empezar en ese aumento del presupuesto, hablando de porcentajes y considerando la realidad económica nacional? Bueno, tengo entendido que hay un presupuesto del 0.5 para el Poder Judicial. Mínimamente sería un 3 puntos del presupuesto general, si no es 5. Y creo que sería algo que por lo menos permitiría arrancar en infraestructura, condiciones, salarios buenos y además la calificación y capacitación del personal del Poder Judicial. Y esto pasa, además de este buen presupuesto, por la voluntad política en este momento, Tufi, de mínimamente sacar el 80% del Poder Judicial, mínimamente, porque el 80% es apadrinado del masismo. Mínimamente el 80% tendría que irse del personal judicial, y eso es sacando. En 6 meses, hasta en un año, podemos ir barriendo a esta gente y convocar y meter meritocráticamente en cargos de secretarios, auxiliares, notificadores, jueces, ¿sí?, vocales, y después, más adelante, en la reforma constitucional, altos magistrados calificados. Esto es con tiempo, no lo van a hacer. Me parece bien que el doctor Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, haga esta cumbre, pero que de ahí se recojan insumos muy importantes, solo insumos. Pero será una mesa técnica la que después venga a reformar Luciana Tufi, porque no va a comenzar la reforma en específico con esta cumbre. O sea, no es que se va a hacer ahí la modificación, creo que de ahí se van a recoger insumos y tendrá que ser una mesa técnica especializada la que empiece a modificar y decir, esta ley se abroga, esta ley se emite, se convoca esta situación y vayamos a una suerte de cambiar la Constitución. Pero eso es en esta gestión de 5 años y en otra gestión que vaya a venir, es buen tiempo. Pero si logran sacar el 80% del Poder Judicial este año, va a ser un gran paso. Y que metan a gente por lo menos con examen y ya no apadrinados políticos que lamentablemente el masismo ha incrustado. Yo te voy a comentar algo que ha pasado en estos días. Y esto es en el Alto. No voy a decir nombres ni nada. Una notificación que teníamos que hacer en un tema de carácter civil para inmediatamente dar el tema de los recaudos para una apelación. Necesitábamos inmediatamente las copias legalizadas, Tufi. ¿Sabe qué? El sinvergüenza de uno de los funcionarios judiciales le dijo a una de mis funcionarias del bufet que tenemos, 900 bolivianos por la legalización de eso, y estábamos a contratiempo. ¿Qué le parece? Esta gente mediocre que está metida, y son los juzgados del Alto en la mayoría, son toditos apadrinados por el masismo. Tienen que basar esa gente mediocre. Y si no se hace eso, no te dan y te haces vencer con el plazo, Tufi. ¿Y a quién perjudicas? A tu defendido. Ese es el sistema draconiano, corrupto que tenemos en este país. Y debo decir, hay buenos abogados. Por supuesto que hay buenos colegas de los cuales uno aprende. Pero hay otros que ni merecen llevar el rótulo de abogados porque son puro pasaplatas. Y esos dicen ser buenos abogados. Bueno, definitivamente es un trabajo amplio que se tiene en cuanto a la justicia en nuestro país y esperemos que en esta cumbre, en esta convocatoria de más de 500 participantes, pues algo bueno pueda salir. Muchas gracias, William, por habernos acompañado. No, a ti, Luciana, Tufi, miren, disculpen la sinceridad, pero ojalá el nuevo gobierno realmente le vaya muy bien. Le deseo lo mejor al presidente Paz y al vicepresidente Lara,
que tengan realmente el tino y el valor de poder reformar. La esperanza creo que está en ellos. Y yo sé que lo podrían hacer con la gente que pueda impulsarles. Necesitamos cambiar el poder judicial y dignificar la administración de justicia y dignificar por lo menos Yo espero que sea muy sensible más a esta cosa, sin entrar en chauvinismos ni mucho menos, sino, vuelvo a decir, está bien la patria grande, pero la patria tiene varios hijos, entonces que cada hijo hay que respetar su identidad, su particularidad, o sea, porque bajo el concepto de que somos la patria grande, ¿no? la diplomacia de los pueblos que estaba de moda, entonces no nos llevaremos nomás, porque al final de cuentas todos somos igual. Creo que eso ha hecho mucho daño a nuestro patrimonio cultural, hay que defenderlo, y creo que Rodrigo sabe mucho mejor cómo se vibra con una morenada, con un caporal, cómo se vibra con el pepino. Dígame, en Perú se les va a ocurrir ahora que hay que desenterrar al pepino también. Cuidado lo hagan. Cuidado lo hagan, porque aquí en Bolivia sí lo hacemos. Claro, y que hay que enterrar al pepino. Enterramos el pepino cuando pase el carnaval y lo desenterramos antes de que pase. Esas son cosas bien de la hechura nuestra. Claro. ¿No? Entonces, esperemos que sí vamos a hacer esta representación y la próxima semana, el lunes, hay este encuentro de promotores culturales, y el martes o miércoles estaremos en una representación ante la Cancillería. Le pido que tome un sorbito porque le voy a preguntar, ¿qué le parece el gobierno? ¿El actual gobierno? Sí, el nuevo gobierno. ¿Cómo lo está haciendo? Yo te diré, como lo he dicho en alguna otra entrevista, hay que dar el beneficio de la duda, voto de confianza. Porque al gobierno le va a pasar lo que me pasó a mí. Yo cuando entré a la alcaldía sabía que había un agujero, pero cuando entré me encontré un cráter. Me encontré con que el alcalde saliente se había cobrado los impuestos adelantados de un año. Y me encontré una masa salarial y un grupo de empleados de más de 10,000 empleados. ¿En la alcaldía? En la alcaldía. Le va a pasar lo mismo al presidente. Va a encontrar no solamente que hay un agujero, sino que hay un cráter, 20 cráteres. Complicadísimo. Luego una masa de gente que tienes que pagarle aguinaldo, que tienes que pagarle planilla de noviembre, diciembre. ¿De dónde vas a sacar dinero? Yo por eso no soy muy querido en determinados sectores, porque yo en los últimos 4 años he sacado a más de 4,000 personas. He saneado la economía de la alcaldía a un costo político muy alto. Por eso va a ver que yo tengo tanto hater, ¿no? Hater porque entiendo y les pido perdón siempre, pero tenía que hacerlo, porque si no, no tendría desayuno escolar, no tendría mochileitos, no tendría superobras, en fin, porque mi planilla salarial era muy alta. Pero el otro problema que va a encontrar el presidente es lo que yo también he tocado. Todas las alianzas que hay en el Parlamento, incluida la mía en el Consejo, somos vientres de alquiler. O sea, como no somos partidos establecidos, entonces se cobijan en el vientre de una alianza varias personas que dicen, papito, negrito, eres amor tierno, dulce. Ay, una vez que nacen, se vuelven vida propia. O se vuelven demonios o se vuelven ángeles. Porque cada uno empieza a tomar riesgo. Usted va a ver recientemente, nomás en Libre, el señor Marinkovic ya salió diciendo un ratito, así no me gusta. Y ya está viendo en el PDC cómo está, ya el vicepresidente está en discrepancia, y cómo al interior de la bancada hay discrepancia. O sea, ¿qué va a encontrar? Que como no somos partidos los que están en el Parlamento, yo he contado al interior del Parlamento 18 grupos. No solamente los que están. No, detrás detrás de cada alianza. En la Alianza Libre hay 6 grupos. Claro. En la alianza del PDC hay 6 grupos. En la Alianza Unidad hay otros 6 grupos. O sea, ahí nomás son 18, y vaya a contar usted si los androniquistas eran todos androniquistas o cada uno tirará para su lado. Vaya a contar usted la bancada de Súmate. Vaya a preguntar si todos son, o si no, ya cada uno ha tirado también para su lado. Entonces es muy complicado. Entonces, eso va a generar problemas de gobierno, cosa que yo también lo he tenido. Durante estos 5 años, usted no sabe cómo he peleado con el Consejo. El Consejo Municipal, que me ha sacado una ley, maldita, una ley que se llamaba supuesta ley de fiscalización, pero que buscaba encarcelar al alcalde. O sea, realmente buscaban que me den arresto domiciliario y sin derecho al trabajo, de tal manera de ellos distribuirse el Parlamento. ¿Y qué va? Eso se lo cuento porque yo lo he vivido. Él va a tener que enfrentar con un Parlamento similar. Y por eso es muy importante el vicepresidente. Yo he tenido concejales muy buenos que me han ayudado a concertar.
Pero necesitamos un vicepresidente que concerte. Que haga cohesión. Cohesión, porque van a saltar estos demonios dentro del Parlamento. Cada uno va a querer tener vida propia. Entonces, lo que se le viene al presidente es muy difícil, pero quiero decir algo. Está haciendo el camino correcto. Está yendo por el camino correcto. Mucha gente nos hemos sorprendido. Pensábamos que Rodrigo no iba a ganar. Es más, pensábamos que el voto que recibió básicamente pareciera de mucha gente que creía en él más, que iba a ser, pero no, yo creo que está yendo por el camino correcto, aplicando, diciendo y haciendo cosas que son importantes. Creo que este fin de semana va a sacar 5 decretos, tengo entendido. Creo que nos van a dar un mejor panorama de por dónde. Pero su equipo ahorita es muy bueno. Su equipo técnico. O sea, y así tiene que ser. Yo también opté por un gabinete técnico. Cuando tienes una situación de crisis, tienes que tener un gabinete técnico, pero tienes que sacar y ya empezar a ver los filos políticos. Y yo no sé, quizás el ministro de gobierno va a ser el filo político, el ministro de la presidencia, muy bueno para lidiar con organismos, pero otra cosa es lidiar con organizaciones sociales, que tienes que lidiarlas, no las puedes obviar. Entonces, yo siempre digo, los gabinetes son politécnicos, son políticos y técnicos, tiene que haber esa comida. Pero ahorita creo que el gabinete que tiene el presidente es muy bueno, realmente es un mérito muy bueno, y rodearse de tanta buena gente, entre esos el ministro de hidrocarburos, por ejemplo, que me parece que es uno de los genios que tenemos los bolivianos, orgullo de que saben hidrocarburos. Ahora, ¿con un sí o con uno? Nada más. Claro. ¿Se va a presentar a las próximas elecciones? No ha salido la convocatoria. ¿Sí o no? No ha salido la convocatoria. Dígame, ¿sí o no? No ha salido la convocatoria. O sea, ¿la está pensando? No, ¿Puedo quedarme con eso, de que la está pensando todavía? Lo que estoy haciendo es trabajar hasta el último día en que acabe el plazo para decir si uno va o no. Yo todavía tengo una tarea pendiente. ¿Sabe qué? Usted sabe, yo soy el único ministro de las Yanine Áñez, a la presidenta que le mandé unas flores, el único ministro que entregó su despacho cuando acabó el mandato. Bueno. Y esa es mi tarea. Tienes una tarea, cúmplela y después piensa hacia adelante. Primero lo primero. En un mes vamos a volver a conversar. En un mes cuando haya ya la convocatoria. Gracias, señor alcalde, por haber venido. Con el retorno de la DEA en Bolivia, sí o no, sí con el dedito hacia arriba, y evidentemente un 91% dice que sí, está de acuerdo, la carita enojada dice no, solamente un 9%. Hora de despedirnos, me voy a despedir a nombre de Tufi y también de Lucianita, que está un poquito enferma. Esperemos que mañana ya esté mejor. Mañana retornamos a las 23 horas porque tenemos los Latin Grammy a las 9 de la noche, solo por Bolivisión. Nos despedimos con la banda de Aquí en Vivo.